no les gusta, no lo digan, por las dudas, sí, no me bajan la reputación. Bueno, vamos a estar hablando hoy de distintas historias por las cuales vamos a aprender y a ver de qué manera ustedes se pueden llevar información que les sirva para su análisis de riesgo. Antes de empezar les quiero preguntar, ¿cuántos bitcoins tienen ustedes en sus billeteras? ¿10? ¿5? Yo con 1 o 2 estaría chocha, feliz. Está cotizando el Bitcoin alrededor de $8.200 hoy a la mañana cuando me fijé. Así que tengan el valor en mente, porque vamos a ver varios valores y varios precios en Bitcoins a lo largo de la presentación. De hecho, ¿sabían ustedes que hasta febrero de este año, por una sola billetera de Bitcoins relacionada al incidente de WannaCry, ¿se acuerdan de WannaCry? En mayo del año pasado, veo un par de caras como de terror, ¿no? Cuando dije WannaCry. Por una sola billetera de WannaCry pasaron 14 bitcoins, que dan más o menos unos $1.200. Un negocio, ¿no? Un negocio bastante redondo para este atacante que distribuyó su ransomware y ganó o logró recaudar este dinero. Pero lo más alarmante es que en el año pasado el ransomware provocó en las empresas alrededor de $1.000 millones en pérdidas. Y según un informe de la consultora Gartner, este valor se va a ir duplicando año a año. Y esto tiene lógica, porque si nosotros miramos desde el laboratorio de SET las muestras que analizamos, en el 2017 analizamos alrededor de 1.200 muestras de ransomware. Algo así como un 60% más respecto a las 740 que habíamos visto en 2016. Es decir, el ransomware sigue creciendo, sigue siendo un negocio para los atacantes. Pero esta charla no se trata de ransomware. Hoy no vamos a hablar de ransomware, creo que es algo que ya todos tienen en sus radares, nos han ido escuchando años anteriores, y es algo que definitivamente deberían de tener incluido en su análisis de riesgo. Pero hoy quiero hablarles de otras amenazas. Otras amenazas y otras herramientas o técnicas que utilizan los atacantes actualmente y son las que se están volviendo más populares a la hora de que un atacante tenga éxito en sus ataques y logre robar información o vulnerar una empresa. Bueno, como les dije, ransomware, no vamos a hablar mucho de ransomware, pero no se olviden de tenerlo en sus radares, no lo pierdan de vista, porque definitivamente no va a desaparecer en los próximos años. Vamos a hablar de lo que es weaponization, que es el uso de armas, digamos, de herramientas informáticas como armas para perpetuar ataques. Vamos a hablar de cryptojacking, este método que están utilizando ahora los atacantes para minar criptomonedas a partir de los recursos de la víctima. Vamos a hablar de exploit kits, o sea, kits de códigos que se venden y que se utilizan para la explotación de vulnerabilidades. Y vamos a estar hablando de ataques a la cadena de suministro, supply chain attacks, que eso lo voy a dejar para explicarlo un poquito más adelante. Así que lo que vamos a hacer es aprender sobre estos temas a partir de 3 historias. Porque realmente creo que es bastante bueno y bastante útil aprender de las experiencias de los demás. Es muy enriquecedor saber qué fue lo que le pasó a la persona que tenemos al lado, a un compañero o a un conocido, para poder aprender de eso y no cometer los mismos errores. Así que vamos a empezar con la primera historia, que tiene que ver con cómo perder $400.000. ¿No? O sea, ¿cómo perderían ustedes $400.000? No vale irse de fiesta, no va a ser las vacaciones, ¿no? Así cualquiera. Y recuerden, tampoco estoy hablando de ransomware. Estoy hablando de perder un negocio millonario. Perder un negocio de, bueno, no tan millonario, pero de $400.000. Y eso fue lo que le pasó a este señor, Gary Berman. ¿Alguien escuchó hablar de Gary? No. Gary era un exitoso gerente de marketing en una empresa en Miami. Le iba muy bien, según él definía, estaba en la cima del mundo. Su empresa iba fantástico, había cerrado muchos negocios. De hecho, estaba siendo un poco envidiado por algunos empleados y algunos colegas que tenían muchas ganas de tener su éxito. Todo le iba muy bien, hasta que en el 2016 las cosas empezaron a fallar. Gary empezó a detectar que algunas cosas no iban del todo bien en su equipo, ¿no? Desaparecían correos, aparecían mensajes enviados que él no había enviado, o aparecían
archivos en su computadora o desaparecían archivos en su computadora. De golpe se cambiaba la foto de perfil en sus redes sociales. Y Gary empezó a pensar, ¿de qué se trata esto? Estaré siendo víctima de un ataque. Pero ¿qué pasa? Cuando le empieza a contar esto a su mujer y a sus amigos y a su hermano, le dicen, no, Gary, vos estás loco, sos un paranoico. Estás mirando raro. Ok, les pido mil disculpas, eso no tendría que haber estado ahí, ¿no? Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Gary. En el medio de una presentación importante, cerrando un negocio de $400.000, cuando llegaba al final de la presentación, en vez de una diapositiva que decía gracias, se leía una despedida similar bastante grosera. Imagínense ustedes las caras de sus futuros clientes al ver esa despedida en la presentación. ¿Qué harían ustedes? Están en la presentación de un proveedor a punto de contratar un servicio y se dan cuenta que ese proveedor tiene fallas de seguridad, que sus archivos pueden ser modificados, que alguien puede acceder a su información. O peor, ¿qué pasa si ustedes están en el lugar de Gary? Si están un día dando una presentación importante y les pasa algo así, o no les funciona, o no encuentran sus archivos, o salen en todos los medios por haber sido víctimas de un ataque informático. En general, no pensamos que vamos a ser víctimas del cibercrimen, pero a Gary le pasó, y lo que hizo a partir de esto fue iniciar una investigación, entender qué es lo que había pasado. Lo que había sucedido es que habían logrado ingresar a la red de su casa a partir de dispositivos inseguros. En el caso de Gary, puntualmente de una impresora. Estaba conectada a la red, que tenía vulnerabilidades, que era accedida desde el exterior, y a través de esa impresora, los atacantes lograron infiltrarse dentro de la red del hogar de Gary y tomar control de sus dispositivos y empezar a interceptar todas sus comunicaciones. Entonces, lograron obtener los credenciales y las contraseñas de sus redes sociales, de su correo, empezaron a leer todos los mensajes que Gary enviaba, monitorear todas sus comunicaciones e incluso tener acceso directamente a su computadora y a todos los archivos que tenía alojados. Y eso hizo que finalmente logren, digamos, dañar bastante la reputación de Gary y hacerlo perder este negocio. Como les decía antes, a veces no pensamos que vamos a ser víctimas de un ataque informático, pero la realidad es que suceden muy seguido. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera nos enteramos que esto está pasando, hasta que ocurre una consecuencia, hasta que pasa algo que nos deje en evidencia. A veces los atacantes están por muchísimo tiempo dentro de la red o por muchísimo tiempo armando el ataque sin que nosotros nos demos cuenta. Incluso a Gary, antes de tener este incidente, varios años antes, había tenido un problema con unos empleados que estaban tratando de iniciar su propia compañía y estaban robando información dentro de la empresa para utilizarla con clientes por fuera. Y no fue sino hasta que realmente tuvieron problemas, implicó pérdidas para la empresa, que se dieron cuenta que estaban siendo víctimas del robo de información, que dieron con estos empleados, los agarraron fragantes, digamos, con las manos en la masa, y los pudieron detener. Pero ya era tarde, ya habían robado información, ya la habían vendido a otros competidores. Y esto, lo más alertante, lo más preocupante, es que fue un ataque interno. Este ataque provino de empleados dentro de la red. ¿Cuántos de ustedes tienen en cuenta en su análisis de riesgo los ataques internos? ¿Qué pasa con esas amenazas que no vienen desde el exterior, que nacen dentro de la compañía? Podemos pensar desde empleados descontentos hasta atacantes que logran tener acceso a la red. Nosotros confiamos en la seguridad que tenemos y generalmente confiamos en nuestros empleados. Y seguramente la mayoría de los que están acá tienen muy en cuenta las medidas de seguridad que tienen que tener y de qué manera protegerse. Pero ¿qué pasa con, digamos, ese gerente de finanzas que está hace muchos años, que prefiere las cosas en papel, que con la computadora no se llega muy bien, que es a veces un poco despistado? O hasta incluso el último pasante, el último trainee, joven, millennial, que viene con 4 o 5 dispositivos a la empresa, el celular, la tablet, el reloj, los auriculares, todo lo conecta a la red. ¿Es consciente realmente de lo que implica eso a nivel de seguridad?
¿Qué información manejan estos empleados? ¿Son responsables? ¿Algunos de ustedes vieron con algún compañero de trabajo? No, ya lo están mirando raro. Bueno, no, tampoco es la idea que desconfíen de todos. Pero sí que tengan estos temas dentro del radar para que no les pase, para saber que las amenazas no solamente vienen de afuera, también pueden venir de adentro. Y para estar atentos a esos pequeños indicios que nos dicen que podemos... Bueno, esto no te... Eso es arte, ¿no? No fui yo, lo prometo, juro que yo no fui. ¿Cómo? Mario, público. Ahí volvemos enseguida con la presentación. Entonces, como les decía, ahora ya lo entienden enseguida. Como les decía antes, la idea no es que sean que se vuelvan paranoicos, sino que empiecen a tener este tipo de cosas en el radar, que empiecen a pensar más allá de los códigos maliciosos, más allá de las vulnerabilidades de las que siempre hablamos, que empiecen a mirar también un poco para adentro y que de estas 5 formas o de estas 5 amenazas que vamos a hablar hoy se lleven algo para después poder implementarlo en sus empresas. Volviera... Bueno, ya se la están viendo, ya vuelve. Tengan un minuto de paciencia. Esto pasa cuando estamos en vivo. Entonces a mí de fondo me empiezan como a alargar. Y ya enseguida vamos con la siguiente historia, que les prometo que va a ser un poquito más divertida. Ahí está. Bien, bueno, ya estamos volviendo. Ya del fondo. Bueno, entonces mientras van prendiendo las pantallas, vamos a empezar a hablar de la segunda historia. Y nos vamos a ir de un caso real, como fue el caso de Gary, a 3 casos y una historia basada en casos reales. Basada en estos 3 casos. Año 2013. Target, empresa de retail muy conocida. El año 2015 surge una fuga de información, le roban los datos de más de 40 millones de tarjetas de crédito y débito de sus clientes. Grave, ¿no? ¿Qué pasó? Se detectó una vulnerabilidad, detectaron un malware que aprovechaba que atacaba una vulnerabilidad en los sistemas POS, en los aparatitos, los POS de lectura de tarjetas de crédito. Lo que hacía este malware era guardarse los datos de la tarjeta cuando la persona que registraba la tarjeta, que le hacía el pago, la pasaba por el POS. Lo interesante es que unos meses antes de este incidente, Target había invertido muchísimo dinero en mejorar su seguridad. Había implementado nuevas herramientas de seguridad, había mejorado sus políticas. Pero ¿qué hicieron los atacantes? Lograron explotar una vulnerabilidad en un software interno de gestión que utilizaba Target y a partir de ahí introducir su código malicioso en los sistemas POS. 3 años más tarde, año 2016, Telebox, un grupo cibercriminal que se orienta más que nada a lo que son instituciones financieras, al robo de información y ataques de denegación de servicio a entidades financieras. Es un grupo ucraniano, es un grupo que tiene herramientas muy avanzadas en lo que es cibercrimen, tienen sus propios expert kits. Sobrecargada la técnica. Le voy a pedir de vuelta un segundito. Y mientras me vuelven a prender las pantallas, les sigo contando la historia. Les contaba, Telebox, este grupo ucraniano, la red es la misma de antes, así que no se preocupen, no hace falta, no la voy a cambiar. Este grupo Telebox no solamente tiene sus propios exploit kits, sino que también fue muy conocido por códigos maliciosos como el ransomware que vimos el año pasado, NotPetya, que se comportaba como el viejo Petya, pero era nuevo, que utilizaba también una vulnerabilidad de Eternal Blue para propagarse alrededor de la red. Y otro malware conocido como KillDisk, un malware que hizo realmente estragos en entidades financieras europeas, un malware que estaba diseñado para directamente modificar y alterar archivos clave del sistema, dejando inoperativos directamente los sistemas operativos. Era un malware que se utilizaba justamente para hacer ataques de denegación de servicio.
Incluso este grupo también estuvo muy asociado a ataques directamente a sistemas industriales. Hubo un ataque muy grande en Ucrania, donde dejaron sin servicio una planta eléctrica, apagaron toda una ciudad durante las fiestas. Empiezo a pensar que los de Telebot nos están saboteando el evento. Esperemos que no. Pero bueno, ¿qué es lo interesante o por qué está este caso acá? Porque a principios de fines del 2016, principios del 2017, Telebot logra comprometer y vulnerar a una empresa de desarrollo de software, logra ingresar a la red de esta empresa y a partir de los túneles de VPN de esta empresa de desarrollo de software llega a muchas entidades financieras, a distintas compañías de entidades financieras, directamente a través de la red interna, a través de túneles de VPN, a los cuales estas instituciones financieras confiaban y tenían obviamente muchas menos barreras de seguridad y mucho menos controles implementados. Y a partir de estos túneles VPN y estos ingresos logran insertar sus ransomware, sus códigos maliciosos en muchas entidades financieras, causando estragos en Europa. Y por último, el año pasado tuvimos el caso de Equifax. Este fue un caso que también tuvo mucha resonancia en América y sobre todo en Latinoamérica, porque es una empresa que maneja todo lo que es gestiones financieras y gestiones crediticias, y sufrieron una de las mayores fugas de información de los últimos años. Les robaron los datos de más de 143 millones de usuarios. Datos crediticios, deudas, estados financieros, de más de 143 millones de personas. Y no solo eso, también robaron la información de 200.000 tarjetas de crédito. Y esto afectó a usuarios en Europa, usuarios en Estados Unidos y usuarios en Latinoamérica, principalmente en Chile y en Argentina. Es decir que no estamos muy lejos. ¿Qué tienen en común estos tres casos? ¿Por qué les traigo estos tres casos? Porque en los tres, los atacantes no fueron directamente al objetivo, directamente a la empresa que querían atacar, sino que utilizaron algún intermediario. Lo hicieron a través de un proveedor, a través de un software, o a través de algún eslabón de lo que es la cadena de suministros. Y por eso hoy vamos a estar hablando de lo que es supply chain attacks. Ataques que se llevan a cabo no comprometiendo directamente el objetivo, sino utilizando un intermediario, un tercero que tenga mayores privilegios o mejor acceso hacia ese objetivo. ¿Qué pondría? ¿Empleado? Cuando un atacante planifica su ataque, puede apuntar directamente a los sistemas de la empresa, o sea, directamente al software propio de la compañía. Puede pensar directamente en el software, en las herramientas que le brindan a sus proveedores, como software de gestión, como puede ser un software de administración. Empiecen a pensar cuántos software ustedes compran o adquieren de empresas terciarizadas, otros servicios. Pueden apuntar directamente a librerías, al sistema operativo, a software que es de grandes empresas, como pueden ser, por ejemplo, los administradores de los servicios web, ¿no? Apache Server, Internet Information Services, las bases de datos, ¿sí? El software que maneja todas esas herramientas, o puede directamente apuntar a lo que son el almacenamiento o las redes de comunicación. Si el atacante apunta directamente a los sistemas propios de la empresa o directamente busca llegar a la información de la empresa, está yendo directamente al objetivo. Pero muchas veces eso está asegurado. Los administradores y la gente de seguridad hizo las cosas bien y la información importante, el core de la compañía que querían cuidar, lo protegieron y lo aislaron del exterior. Pero no está tan aislado del resto de las cosas con las cuales tiene que interactuar, con todos esos sistemas de terceros, con todos esos eslabones de la cadena de suministro con los cuales deberían interactuar día a día. Entonces, si el atacante compromete cualquiera de estos eslabones de la cadena de suministros, tiene mayores probabilidades de éxito en su ataque, porque seguramente los controles van a ser menores. No va a ser fácil la presentación, tengan paciencia. Vamos a hacer una investigación después a ver si no están telebots detrás de esto o algún otro grupo que nos quiera sabotear el evento. Entonces, cuando los atacantes se centran directamente en el centro de la compañía, por ahí les cueste más llegar a su objetivo. Pero a través de los eslabones de la cadena
del supply chain, digamos, de la cadena de suministro, les va a resultar mucho más sencillo, van a tener muchísimas mejores posibilidades. De hecho, según un informe de la consultora Accenture, el 60% de los ataques se hacen a través de alguno de estos ítems de la cadena de suministro. Se hacen a través de un tercero. Más de la mitad de los atacantes no van directamente a su objetivo, sino que utilizan un intermediario para tener mejores accesos y para tener, digamos, mayores privilegios y mayor probabilidad de éxito. Así que vamos a esperar que vuelvan a la pantalla para poder empezar con la demostración en vivo, donde la idea es demostrarles a ustedes cómo funcionan los ataques de supply chain, de qué manera un atacante, a través de un intermediario, a través de un proveedor, puede llegar a comprometer a una empresa y más o menos cómo funciona este proceso. Voy a ir armando la demo en la función de las pantallas. Crucen los dedos que no se apague la luz durante la demo, por favor. De acá. Un segundo. Bien. Bueno, como en todas las demostraciones en vivo, si han venido de eventos anteriores, vamos a utilizar máquinas virtuales que están dentro de mi equipo para simular un escenario real. Así que para los que son más técnicos, si ven que hay direcciones IP que son internas o algunas cosas que dicen, como bueno, ¿por qué está eso así? Me puede preguntar al final, pero tengan en cuenta que esto es un escenario virtualizado y que si bien tratamos de simular lo mejor posible un escenario real, y créanme que lo que mostramos acá es lo que sucede en un escenario real, hoy lo van a ver desde un entorno virtualizado, entonces puede haber algunas diferencias. Pero tratamos de que todo lo que mostramos acá realmente sea como funciona en el mundo real y como realmente ocurren las cosas. Así que, en nuestro escenario, voy a agrandar acá. ¿Ven bien? ¿Sí? El fondo ven bien. Bien. Vamos a tener, por un lado, al atacante y después vamos a ir viendo quiénes son las víctimas. Este atacante lo que quiere es comprometer a la empresa eCorp, ¿no? Entonces, ha hecho su trabajo de reconocimiento y ha estado investigando cuáles son los puntos vulnerables de la empresa eCorp. Y luego de hacer un pentesting, se dio cuenta que la verdad que los servicios que están publicados en internet de la empresa eCorp están asegurados, están bien configurados, que no tiene vulnerabilidades para explotar, para entrar directamente a la empresa eCorp a través de sus servicios públicos. Así que tiene que buscar alguna otra manera de llegar a la red y de poder comprometer los equipos de eCorp. Entonces lo primero que va a hacer es buscar... Es buscar en internet eCorp, ¿no? O sea, buscar quién es esta empresa y a ver si encuentra algún otro dato. Entonces, en los primeros dos links, lo que va a encontrar es información de la empresa eCorp, quiénes somos, de qué se trata. Ven, estas son las cosas que le ocurren a Gary. Tengo que cambiar la pantalla, ¿está? Ahí voy. Les decía, entonces lo primero que va a hacer es buscar en internet a la empresa eCorp y en los primeros dos links lo que va a encontrar es información de la página propia de eCorp, ¿no? Cosas que ya investigó, que ya buscó, que ya sabe que no son vulnerables y que por ahí no va la cosa. Pero en el tercer link, que está acá, aparece otra empresa, Boti, producto aparentemente, y dentro de nuestros clientes aparece eCorp. Es decir, que claramente eCorp utiliza este servicio, de alguna manera tiene algún contacto con Boti. Así que vamos a ver de qué se trata Boti. El atacante va a entrar a la página y descubre que, bueno, Boti es una herramienta para hacer conexiones remotas, para conectarse a distintos equipos usando SSH, Telnet, hay varios de este tipo de aplicaciones en el mercado, pero parece que esta empresa Boti se encarga de proveerles este software a varios clientes. Entre ellos, bueno, tenemos los pollos hermanos, eCorp, Stark Industries, cualquier coincidencia con cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Acuérdense que esto es una demo. Pero claramente, Boti tiene algo que ver con eCorp. Probablemente los empleados de eCorp se descarguen el software de Boti. Y como los empleados de eCorp son muy seguros y están bien entrenados,
se van a descargar el software siempre del sitio oficial de Gothic y nunca de repositorios de terceros. Entonces, ¿qué mejor que vulnerar el sitio de Gothic para poder insertar ahí el archivo malicioso del atacante y poder llegar a los empleados de Icon? Entonces, para esto lo que va a hacer el atacante es empezar a buscar vulnerabilidades dentro del servidor de Icon. Una interesante que me gustaría que vean hoy tiene que ver con la famosa vulnerabilidad de Eternal Blue, que fue muy crítica el año pasado. ¿Se acuerdan? Vuelvo a decir WannaCry, alguna cara de pánico. Ya se escucha, se acostumbraron a escuchar. El ataque de WannaCry fue posible por una vulnerabilidad de Eternal Blue en los servicios de compartir archivos de Windows. ¿Sí? El puerto 445 que es se utiliza para el protocolo SMB para compartir archivos. ¿Qué pasó? Había muchas empresas que tenían el puerto 445 abierto a Internet para poder compartir archivos entre sus dependencias o entre sus oficinas. Y a partir de ese puerto, el servidor vulnerable, estábamos hablando en ese momento de una vulnerabilidad que no era muy conocida, que si bien el parche había salido hacía muy poquito, con lo cual había muchos sistemas que no estaban parcheados, el ransomware WannaCry pudo ingresar a la red y una vez dentro de la red propagarse. Para poder explotar esta vulnerabilidad, lo que usó WannaCry es un exploit que se conoce como Double Pulsar. Es el exploit que se aprovecha de la vulnerabilidad de Eternal Blue. Y ese es el exploit que les quiero mostrar hoy. Así que lo primero que va a hacer este atacante es ver si ese puerto, el 445, está abierto en este server, a ver si puede llegar a ser vulnerable. Bueno, qué casualidad, tenemos mucha suerte. El atacante descubre que esta empresa, Gothic, tiene su servidor con el puerto 445 abierto a Internet. Con lo cual puede utilizar el exploit de Double Pulsar para ver si este servidor es vulnerable y logra tener acceso. El exploit de Double Pulsar lo que tiene de interesante es que permite tomar control completo del equipo y en particular el exploit que vamos a usar hoy tiene además un escalamiento de privilegios incluido. Es decir, una vez que explota la vulnerabilidad e ingresa al sistema, además de generar la conexión con el atacante, logra escalar privilegios y conseguir permisos de administrador, en realidad de system, dentro del equipo. Es decir, toma control total del servidor. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que va a hacer el atacante es descargar este archivo, gothic.com, que es el archivo que se descargan los usuarios de Icon para poder modificarlo. Entonces, vamos a guardar. Ahí está descargado. Y lo que va a hacer ahora, voy a poner esto un poquito más grande, para que lo puedan ver. ¿Mejor? ¿Ahí? ¿Lo ven bien el fondo? Sí. Lo que va a hacer el atacante con este comando es embeber un backdoor, embeber su código dentro del archivo gothic.com y generar un archivo nuevo, gothic.evil, en el cual cuando el usuario lo ejecute, además de abrirle la aplicación Gothic, por detrás va a ejecutar este backdoor y va a generar una conexión directamente con el atacante. Entonces, ahí ya tenemos el archivo gothic.evil generado y lo que necesita el atacante es subir este archivo gothic.evil y modificar el archivo gothic que está en el servidor para poder dejar ahí su archivo malicioso. Entonces, como les decía antes, voy a también aumentar acá la pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Lo que va a hacer primero es dejar corriendo un handler, que es, digamos, un servicio dentro de la máquina del atacante, que va a estar esperando las conexiones de los... Uy, Claus. no reinicié las virtuales. Vamos a volver un segundo para atrás, porque no puede ser... Esa conexión no debería de estar ahí. Puede ser que yo lo probé antes de empezar. Un segundo que voy a reiniciar la demo. Ya empezamos bien. Muy bueno, muy bueno. Empezamos. Ahora volvemos al atacante. Y hacemos también un repasito de lo que vimos para que no se pierda. Bueno. Entonces... ¿está? Teníamos el atacante que había encontrado la empresa Gothic
que había descargado el ejecutable de Gotti para poder hacer su código malicioso, embeberle su código malicioso. Este descargó. Por otro lado, habíamos visto que tenía el puerto 445 abierto, es decir, que probablemente era vulnerable, o por lo menos se podía probar la vulnerabilidad de EternalBlue. Va a generar acá el atacante su archivo malicioso, donde va a embeber su backdoor, su código malicioso, dentro del archivo GotEvil. Y mientras se termina de embeber lo que va a hacer por otro lado es dejar acá, ahora sí, su handler, ahora sí, a la espera de que alguien se conecte, es decir, que cuando se ejecute el exploit en el servidor de Gotti, se genere la conexión al equipo del atacante. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el atacante es directamente, acá, utilizar el exploit, que es este archivito que ven acá, exploit.py, es un archivo en Python, es el archivo que tiene los comandos para poder aprovecharse de la vulnerabilidad, y lo que va a hacer es, una vez que explota la vulnerabilidad del servidor, va a utilizar este payload, meterpreter.bin, que es, digamos, el payload vendría a ser como la parte maliciosa del ataque. Una vez que el atacante se aprovecha de la vulnerabilidad, lo que hace con este archivito meterpreter.bin es generar una conexión reversa desde el servidor de Gotti hacia la máquina del atacante. Y acá voy a hacer un paréntesis y les quiero preguntar, ¿por qué creen que el atacante usa una conexión reversa? Es decir, ¿por qué en vez de conectarse directamente al servidor, busca que sea el servidor vulnerable el que se conecte al atacante? Muy bien, por el firewall. Porque generalmente los administradores de sistemas piensan mucho y cuidan mucho el tráfico que ingresa desde afuera hacia adentro de la red. Pero no son tan estrictos con aquel tráfico que parte de adentro de la red hacia afuera. Entonces, ¿qué hacen los atacantes? Hacen el ataque al revés. Comprometen el equipo y inician la conexión desde dentro de la red hacia afuera, ¿no? Entonces, cada vez van pensando más cuáles son las protecciones que tienen que poner ustedes en sus redes internas, que no todo es lo que pasa en el exterior, hay muchas cosas que empiezan dentro de la red, y este también es un ejemplo. Entonces, vamos a ejecutar acá el exploit. Este ya explotó, y acá deberíamos de tener ya una sesión abierta, ¿sí? Entonces ahora sí, acá ya el atacante está dentro del servidor de Gotti. Sabíamos que era Windows, si no, no hubiera sido vulnerable a EternalBlue. Así que podemos inferir que debería de tener un Internet Information Services, y si las cosas no fallan, los archivos deberían de estar dentro de una carpeta que se llama inetpub. Entonces, esta es la carpeta de Internet Information Services, y en la carpeta www.root suelen estar los archivos de descarga, y como ven ahí en la carpeta download debería de estar el archivo de descarga GotExe. Si el atacante tiene alguna duda, si pasa el mouse por arriba del link de la web, ahí le va a mostrar que está en la carpeta download GotExe, ¿sí? O sea que tampoco es que tiene que buscar mucho para encontrarlo. Entonces, lo que va a hacer acá el atacante es borrar el archivo GotExe, y lo borramos, y va a subir su archivo malicioso, GotEvil, pero lo va a llamar GotExe, así no levanta sospechas. Entonces, acá, y ahí ya volvemos a tener un archivo GotExe, pero esta vez es el archivo malicioso del atacante, es decir, modificó el archivo descargable del servidor. Hasta acá la gente de Gotti ni se dio por enterada, y el atacante ya tiene su backdoor, su archivo malicioso, dentro del servidor de Gotti. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Lo que va a hacer es, vamos a generar otro handler, otra consola en la cual va a estar esperando nuevas conexiones, pero que estas conexiones provengan ahora sí de GotExe.
antes de generar esto, como veo algunas caras de esta chica, por Dios, ¿de qué está hablando? Mucha pantalla negra, mucha consola. Me pasa dos cosas, ¿no? Por un lado veo gente feliz, que no puede creer lo que está viendo, que le encanta, los rebanco. Pero por otro lado tengo algunas caras de, por Dios, ¿a qué vine? ¿Qué es esto? Así que vamos a recapitular un poquito a lo largo de la demo para que todos entiendan. Tengo acá algunas imágenes como para que podamos ir siguiendo la historia. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, teníamos el atacante que no puede ingresar directamente a la red de Icor porque está bien configurada, es segura, no tiene vulnerabilidades que el atacante pueda explotar. Está haciendo el... Pero encontró un proveedor que tiene una aplicación que es utilizada por los empleados de GOT. Entonces, lo que hace el atacante es directamente infectar o atacar el servidor de GOTI. A través de la vulnerabilidad de Eternal Blue, con el exploit de Double Pulsar, logra tomar control del servidor de la empresa GOTI y modificar el archivo goti.exe que se descargan los empleados por un archivo goti.exe malicioso que tiene dentro el código embebido del atacante, el backdoor, el acceso del atacante. ¿Sí? Ahora estamos todos más para alineados. Bien. Entonces, como veníamos antes, vamos a dejar corriendo un nuevo handler. También fíjense que va a ser una conexión reversa, por la misma razón que hablábamos antes. Ahí está. Vamos a ver. El resto está igual, es el mismo servidor del atacante, el mismo puerto, perfecto. Y ahí lo vamos a dejar a la escucha de que alguien descargue este archivo GOTI infectado y se conecte a la página del atacante. Así que acá es donde entra nuestra primera víctima, el pobre administrador de sistemas de Icor o algún usuario de Icor, que lo que va a hacer es descargar el archivo GOTI que justamente utiliza para conectarse a sus servicios remotos. Y como dijimos antes, como este empleado es seguro y está bien entrenado y ha hecho todas las capacitaciones de seguridad, verifica que siempre se descargue el archivo de la página oficial y nunca de un repositorio de terceros. Así que completamente confiado va a descargar el archivo de GOTI, ¿está? Lo va a guardar en su equipo y una vez que se descargue lo va a ejecutar, tranquilo, ¿no? Porque lo está descargando del sitio oficial, tal como le dijeron. Ahí se descargó. Y obviamente lo va a ejecutar porque total sabe que lo está descargando de un sitio seguro. Así que mientras abre la consola, lo que va a aparecer es que en el equipo del atacante se generó una nueva conexión. Es decir, el atacante logró ya tener acceso a este equipo. Vamos a abrir esta nueva sesión. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar de usar Metasploit, que es la herramienta que siempre mostramos en todas las demos, que ya deben estar cansados de ver, que tiene los mismos comandos que mostramos siempre, y vamos a mostrarles una herramienta nueva. Una herramienta, un framework que se llama Empire. Es un framework que está desarrollado en Python, que se basa en PowerShell, en comandos de PowerShell, y que la verdad que tiene módulos que son muy interesantes. Es un framework de post-explotación, es decir que se utiliza una vez que el atacante ya logró vulnerar un sistema. Y para que este framework funcione, que es Empire, que es este que tengo acá, es este framework, también lo voy a adelantar un poquito para que lo vean mejor. Ahí. Este framework Empire lo que necesita es un launcher, es decir, un archivo que se ejecute del lado de la víctima para poder generar la conexión con Empire. Y este launcher que vamos a utilizar tiene una particularidad, es un .bat que se ejecuta en PowerShell y es un archivo que permanece oculto en el sistema. Se ejecuta de manera oculta y sin ningún tipo de interacción del usuario, es decir, que si van al botón derecho y ver los procesos que están corriendo, no lo van a ver. ¿Sí? O sea, es un proceso que corre dentro del equipo internamente. Entonces, resulta muy interesante porque es bastante difícil de detectar. Salvo por nuestros productos, que sí detectan el launcher, pero
En general, o sea, realmente es muy utilizado por eso, porque es muy silencioso. Entonces lo que va a hacer, perdón, acá. Lo que va a hacer el atacante es subir este launcher y poder ejecutarlo. Este archivo. Y vamos a ejecutarlo del lado de la máquina del atacante, de la víctima. Ahí el atacante está ejecutando este launcher y ya se genera la conexión con Empire, ¿sí? Ya acá Metasploit no tiene nada más que ver, es decir, ya está ejecutándose el launcher del lado de la máquina de la víctima, con lo cual ya el atacante tiene control sobre la máquina de la víctima, más allá de OTI o más allá de cualquier otra aplicación o cualquier otro método que haya utilizado para infectar, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que puede hacer este atacante con Empire. Por un lado, vamos a ver que acá aparece ya un agente conectado, que es justamente esta máquina que acabamos de atacar. Así que le vamos a poner un nombre que sea un poco más bonito, para que después no se pierda. Llamarlo Windows 10. Y vamos a interactuar con este equipo. Y lo primero que va a tratar de hacer este atacante es escalar privilegios, tener mejores privilegios dentro de este equipo. Entonces, para eso vamos a usar un módulo que se llama... Si demora un poquito es porque los tabs me tardan un poquito en cargar, pero ya va a cargar. Ahí password. Este framework utiliza listeners, es decir, utiliza también un handler dentro de la máquina del atacante que es el que va a recibir las respuestas de este agente. Entonces, vamos a ejecutar y ahí debería de estar ejecutando y logrando escalar privilegios. Entonces, vemos que apareció un nuevo agente. Vamos a empezar a interactuar con este nuevo agente. Primero voy a cambiar de nombre para que sea más fácil. Identificar. Está, y vamos a poner Windows 10 Elevated. Tiene privilegios elevados. Y ahora sí, vamos a empezar a interactuar. ¿Qué es lo que puede hacer entonces ahora el atacante que tiene privilegios elevados? Primero, vamos a ver la información del equipo. Vamos a ver que este equipo es un Windows 10 que está corriendo con el usuario de Elliot Anderson y que ya este atacante tiene permisos de admin. Entonces una de las cosas que puede hacer es utilizar el comando Mimikatz, que el comando Mimikatz lo que hace es correr un módulo que empieza a buscar todas las contraseñas que están guardadas en el equipo, ya sea contraseñas del sistema operativo o ya sea credenciales guardadas en sitio web o cualquier tipo de credenciales guardadas en el equipo. Y vamos a esperar a que termine de correr. Esas credenciales, lo que vamos a hacer es obtenerlas según como estén guardadas. Si están guardadas en el equipo en texto plano, el atacante va a obtener directamente la credencial. Ahora vamos a verlas con el comando crex, directamente lo mostramos un poco más bonito el resultado. Y ahí vemos que el atacante obtiene dos contraseñas, ¿sí? Una del usuario Elliot y otra la del administrador del equipo, por esta escalación de privilegios que hizo. Y este está el hash de la contraseña, es decir, la contraseña está guardada cifrada dentro del equipo. Pero esto con herramientas de fuerza bruta, como pueden ser Hashcat, John the Ripper, el atacante tranquilamente podría empezar a hacer ataques de fuerza bruta sobre esta contraseña encriptada para probar distintas combinaciones hasta dar con la contraseña real. Es decir, que cuanto más fácil sea la contraseña de Elliot, más fácil le va a ser al atacante descubrir por fuerza bruta a qué contraseña pertenece este hash. Cuanto más difícil sea la contraseña, más difícil le va a costar al atacante, ¿sí? Podemos, por ejemplo, espiar un poquito a Elliot, ¿no? O sea, podríamos llegar a ver qué es lo que está viendo en pantalla. Entonces, vamos a usar... Vamos a sacar una impresión de pantalla de lo que está ocurriendo en este momento en el equipo de Elliot. Ahí la guardó. Vamos a buscarla. Dentro de la carpeta Empire.
equipo y en screenshots podemos ver lo que sucede en el escritorio de la víctima en este momento. Y no solamente podría el atacante tomar esta captura de pantalla, sino que podría tranquilamente grabar un video de todo lo que está ocurriendo en el equipo de la víctima. Ya está dentro. Y tiene varios módulos más, así como para directamente hacer espionaje, el Empire, cómo poner, por ejemplo, un keylogger, cómo poder encender la cámara web, cómo tener directamente acceso a los archivos. Tiene varios módulos de espionaje que resultan bastante útiles, incluso le permite al usuario poder cargar sus propios módulos desarrollados en PowerShell. Pero a este atacante no le interesa quedarse con ellos, porque Elliot es simplemente un empleado, no tiene información confidencial, no tiene nada interesante en su máquina. Lo que necesita es llegar a un servidor, llegar a algún otro equipo que tenga más valor. Entonces para eso, lo que va a hacer es moverse dentro de la red. Y lo primero que va a hacer es buscar otros equipos dentro de la red. Entonces, vamos a usar otro módulo. Se llama Get Computer. ¿Está? Y lo que va a hacer este módulo es empezar a recorrer la red en busca de otros equipos. ¿Qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar desde equipos mapeados, o sea, equipos que ustedes tienen directamente en red conectados, otros equipos que han quedado dentro del caché de conexiones anteriores, o directamente, si tienen acceso al dominio, va a empezar a buscar por máquinas que estén publicadas en el dominio, conectadas a la red. En este caso, vemos que ha encontrado, voy a volver acá arriba, vemos que ha encontrado otro equipo que se llama Windows B2TK, bueno, todo este nombre raro, lo voy a copiar. Y que si miramos un poquito más abajo, van a ver que se trata de un Windows Server. Sistema operativo, acá está. Sistema operativo Windows Server. Es decir que probablemente en este servidor haya información un poco más interesante que la que hay en la máquina de Elliot. Así que ahora directamente lo que va a hacer el atacante es utilizar otro módulo para moverse hacia este servidor, lo que se conoce como movimiento lateral. Una vez dentro de la red, moverse a otro equipo. Entonces, no, perdón. ¿Está? Analícenlo. Y el equipo al cual nos queremos mover, que es el nombre que copiamos antes. No lo copié. Un segundo, voy a copiar realmente el nombre. ¿Está? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y lo que va a hacer este módulo es utilizar las credenciales y las conexiones del dominio y de red que ya tiene la máquina de Elliot dentro de la red para poder moverse a otros equipos. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos hecho, el atacante había hecho antes una escalación de privilegios dentro de la máquina de Elliot, probablemente la máquina de Elliot tenga algún administrador de dominio como administrador del equipo, un administrador que suele ser dentro de un dominio administrador de otras máquinas. Este módulo utiliza la información ya recaudada hasta este momento para poder moverse a otros equipos de la red, para poder infectar otras máquinas dentro de la red. Entonces, ahí vemos que ya aparece un nuevo agente, que se está conectando un nuevo agente, y cuando termine de correr este módulo, el atacante ya va a poder tener acceso directamente a este servidor. A ver, ya empezó, corrió. Ahí ven que apareció un equipo nuevo, que es el servidor que encontramos antes. Entonces, de vuelta a cambiarle el nombre. Vamos a interactuar con este server. Entonces, igual que antes, el atacante puede ver la información de este equipo, podría nuevamente correr un
Mimikatz y buscar las credenciales también dentro de este equipo. Pero lo que quiere este tenante es ver qué información hay. Quiere ingresar directamente a este equipo, fácil, rápido y teniendo control total del equipo. Entonces, para eso lo que va a hacer es directamente habilitar el acceso remoto, crear su usuario y directamente acceder al equipo. Entonces, una de las cosas que permite Fire es utilizar módulos de administración sobre el servidor. Entonces, por ejemplo, habilitar el acceso remoto, habilitar el RDP. Pero para que funcione el acceso remoto, lo que va a necesitar es un usuario y una contraseña. Así que tranquilamente los puede crear y dejar guardados en el servidor. Vamos a crear el usuario backdoor. Vamos a tener la password 1, 2, 3. Le vamos a poner, ahí está. Le vamos a agregar el dominio. Y voy a poner que no me pida el cambio de contraseña. Y que no me entra. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Entonces, el atacante va a crear directamente el usuario backdoor, lo va a agregar al dominio para que no le pida el cambio de contraseña cuando inicie sesión y lo va a agregar dentro del grupo de administradores. Ahí está. Entonces debería de quedar el usuario backdoor dentro del grupo de administradores con permiso de acceso remoto. Así que vamos a probar. Eso, o tiene buena seguridad una empresa. El usuario que acabamos de crear. Yo no muestro para eso. Vamos a hacer. Me metió. Password. Y la IP del equipo. Y ahí ya debería abrir una consola de acceso remoto directamente sobre el servidor